A partir de este momento, nuestro tema del día. La pregunta hoy para todos: ¿es buena idea gravar con IVA toda la canasta familiar? Esta pregunta, a propósito de la polémica propuesta que ha planteado el nuevo ministro de Hacienda, en el sentido de que el IVA debería extenderse a toda la canasta familiar. Por supuesto, desde que el ministro Carrasquilla ha planteado esta iniciativa, se ha armado todo un revuelo a nivel nacional. Por eso la pregunta de hoy: ¿es buena idea gravar con IVA toda la canasta familiar? Saludo a esta hora de la mañana al doctor Germán Palomo García, economista, ex jefe de planeación departamental, reconocido columnista del diario La Nación de Neiva. Doctor Palomo, gracias por estar en Entérate. Muy buenos días. Muy buenos días, Jesús Antonio, y buenos días a los televidentes en un tema que indudablemente capta todo el interés de la ciudadanía y del país, por supuesto. ¿Cómo recibió usted ese anuncio o esa idea que está planteando el ministro de Hacienda de gravar con IVA toda la canasta familiar? Con preocupación, Jesús Antonio, porque es que no podemos olvidar la experiencia de hace poco con la última reforma tributaria, que subió el IVA del 16 al 19%, y eso produjo un menor ritmo de la economía. Es indudable que el efecto de esos 3 puntos porcentuales en los ingresos producto de mayores gastos de las familias, indudablemente redujo, repito, ese ritmo de la economía, y que apenas hasta ahora lo estamos superando. Vemos cómo algunos sectores, el industrial, por decir una cosa, está recuperándose. La construcción todavía no se ha recuperado, de manera que volver otra vez a utilizar el IVA, en este caso, se supone no para subirlo, sino para extenderlo a otros productos exentos o no gravados, pues surge de nuevo la preocupación. Doctor Palomo, lo que dice el ministro de Hacienda es que se puede gravar toda la canasta familiar con IVA, pero regresárselo a los más pobres. ¿Eso es posible? ¿Es viable eso? No, bancariamente es posible, no hay duda. Lo que pasa es que, fíjese lo que se está diciendo, Jesús Antonio, devolvemos a las clases menos pudientes. Un estudio que se hizo en el 2013 califica la población por deciles, o sea, de 10 en 10. Entonces el decil 1, que es el más pobre, gasta o gastaría en IVA 18,000 pesos en su canasta familiar, mientras que en el decil alto son 278,000 pesos de IVA. El ministro quiere decir con esto que se benefician más las gentes pudientes con esa exención del IVA, y en consecuencia prefiere devolverle el IVA a los del decil 1 y creo que a los del decil 2, cuyo IVA costaría 27,000 pesos, con el fin de captar esos 278,000 pesos de las familias más pudientes. Repito, eso es viable, pero no olvidemos lo siguiente: si estamos hablando de devolución, quiere decir que las familias pobres tienen que sacar los 18,000 pesos. ¿Por cuánto tiempo? No sé si un día, 2 días, 8 días, 15 días, hasta que lo vuelvan a recibir. Eso desde ya, por lo menos desde el punto de vista de liquidez, está generando un mayor costo de la canasta familiar. Y eso teniendo en cuenta, porque ese es otro punto que no se ha definido, ¿cuál va a ser la tasa o la tarifa del IVA? ¿Se mantiene en 19% para los alimentos? Ahí algunos están diciendo que por lo menos se pensaría que con esa ampliación de la base gravable con IVA, podría volver el IVA al 16%, de manera que todavía hay muchas preguntas por resolver. Es un planteamiento que se hizo en el Congreso de los Empresarios, y el mismo presidente
Iván Duque dijo ayer que estaban surgiendo muchas especulaciones con relación a los planteamientos de él, o de ellos, del gobierno actual, pero es que no nos han contado todo, y entonces cuando no cuentan todo, entonces empieza uno a hacer elucubraciones de qué va a pasar o esto va a pasar, etcétera. Eso no puede seguir. Yo digo, hoy nos están dando una cascada de noticias, pero mañana nos pueden generar una cascada de impuestos. Doctor Palomo, en una ciudad como Neiva, en una región como el departamento del Huila, grabar con IVA toda la canasta familiar, ¿qué efectos tendría? No, pues dos. El primero, el que le comento, que la gente va a tener que sacar más dinero para comprar su canasta familiar, que es ese más dinero es lo que representaría el IVA en los productos que adquiera. Y si mantienen el IVA en el 19%, pues obviamente surge los 18,000 pesos que le costaría más la canasta familiar a cada familia. Lo segundo es que el ritmo de la economía puede pararse de nuevo, puede suavizarse, porque es que la gente ya no va a tener ese recurso disponible, y es más, desde ya algunos están diciendo, no, yo tengo que ahorrar porque es que quién sabe los impuestos que vienen, entonces no puedo gastar. Eso merma la capacidad de la economía de desarrollarse. Entonces ahí hay un efecto, primero particular, que es el de las familias, y segundo general, que es en la economía nacional. Es decir, ese planteamiento del ministro de Hacienda de grabar con IVA toda la canasta familiar, eso en otras palabras es que la gente va a tener que sacar más plata, es decir, a la hora de hacer mercado, va a ser más costoso hacer mercado en el país. Claro, claro, porque vuelvo a recordar, si el ministro Carrasquilla dijo, yo prefiero devolverles a los deciles unidos, o sea, a las familias de menores ingresos, quiere decir que para que a mí me devuelvan yo tuve que sacar. En consecuencia, esos 18,000 pesos en el estrato bajo y 27,000 pesos en el siguiente son valores que yo tengo que sacar para poder hacer mi mercado, esperando, insisto, en que mañana, como dice el sector bancario, estamos preparados para eso, pero vamos a ver si eso es posible, que en un día lo puedan recuperar, o 2 días o 3 días. En todo caso, se aumenta el valor de la canasta familiar en el monto que se señale por el IVA que hoy no tiene. ¿Cómo ha visto al gobierno Duque en materia económica en estas primeras semanas, doctor Palomo, en lo que ha esbozado el ministro de Hacienda? Yo lo veo bien intencionado, Jesús Antonio, pero me parece que están hablando mucho. O sea, todos los días salen noticias de una cosa, de otra cosa, y mire cómo el Centro Democrático, el presidente Uribe concretamente, presenta también un proyecto que le da facultades al presidente para, por una sola vez y de manera extraordinaria, y no nos dice qué quiere decir una sola vez y de manera extraordinaria, aumente el salario mínimo. Cuando hay en nuestra reglamentación procesos bien claros de cómo se aumenta el salario mínimo, porque tiene que ver con el nivel de productividad, tiene que ver con la tasa de inflación, etcétera. Y entonces, de un momento a otro, ese proyecto termina otorgándole por una sola vez al presidente de la República, Iván Duque, facultades extraordinarias para aumentarlo. Eso se hizo antes, y al día siguiente o a los 2 días vino el tema de la canasta familiar. Entonces, ¿qué es? Hay una contradicción, yo diría permanente, entre las declaraciones del presidente o de funcionarios del alto gobierno y lo que realmente puede pasar. A mí me parece que, como dice el viejo dicho, el que mucho habla, mucho yerra. Yo creo que es mejor que todavía se estudien estas posibles modificaciones, porque hay que decirlo así, son posibles modificaciones que de alguna manera nos van a afectar. Ahora, el fondo
el fondo de lo que pretende este gobierno, como lo ha dicho el mismo presidente Duque, es la reactivación de la economía. Pero entonces, para reactivar la economía no tienen que apretarnos el bolsillo cuando hay otras condiciones que deben considerarse. Por ejemplo, también se viene diciendo, vamos a bajarle los impuestos a los empresarios. Las empresas tienen que tener estímulos para poder producir. Y entonces, desde ya se ve esa, entre comillas lo digo, confrontación, en donde a las personas naturales nos ponen a pagar más impuestos, pero a los empresarios les van a bajar los impuestos. Entonces es muy fácil hacer la relación, y lamentablemente se ha hecho, en que a las personas naturales nos van a gravar mucho más y que las empresas, que son las que manejan los recursos grandes y demás, son las que van a tener más beneficio. Eso yo pienso que no es así de sencillo. Hay que considerar unas variables muy importantes, especialmente en el sector empresarial. Colombia es uno de los países que tiene mayor tributación en las empresas, eso hay que revisarlo, pero la forma en que lo están presentando hace que a las personas naturales nos va a costar más esta nueva reforma tributaria que a las empresas. ¿A cambio de qué? Ojalá que sea a cambio de generar más empleo, a cambio de diversificar la producción, a cambio de aumentar las exportaciones, etcétera. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Doctor Palomo, pero mientras tanto, ¿todos estos anuncios están generando de nerviosismo al sector colombiano? Claro, a mí me parece que, no, en general, están generando es incertidumbre, porque uno no sabe finalmente qué es lo que va a pasar. El IVA, vuelvo a decir, si le ponen el IVA a la canasta familiar, ¿cuál va a ser ese IVA? ¿Va a ser del 19%? Hay otros productos que tienen apenas 5%. ¿Qué va a pasar con esos? ¿Mantienen el 5% o se van al 19%? No se ha dicho todavía. Y no pretendo yo especular aquí, simplemente decir, están hablando mucho, están generando esa incertidumbre y ojalá que muy pronto se concrete ese proyecto, se lleve al Congreso y por supuesto se defina. 6 de la mañana, 54 minutos, nuestro tema del día. ¿Es buena idea grabar con IVA toda la canasta familiar? Vamos a las calles de Neiva. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza a las personas, a los neivanos, cuando se les pregunta por esa polémica propuesta del ministro de Hacienda? Que hay opiniones. No me parece la subienda de la canasta familiar el IVA porque afectaría mucho el sueldo, el salario mínimo de los colombianos, nos afectaría en muchas cosas, bueno, no sería conveniente y sería bueno pues que analizaran la situación y vieran qué tipo de economía se podía manejar y que analizaran más bien la situación, no que le subieran al IVA, sino que trataran más bien de cómo cuadrar y usar más la economía como en el sentido de bajarle a ciertas cosas para que a nosotros no nos afecte tanto el bolsillo. Pues eso me parecía ya como muy maluco, porque si él en su etapa de precandidato o candidato dijo que no le iba a subir impuestos, entonces ya quedaría muy mal y pues el costo de vida crecería. Debe considerarla y mirar otros métodos, porque pues lógico que no puede aumentar en unas cosas y quitarles a otra, entonces tiene que ser como más equitativo y mirar qué otras cosas se pueden hacer para digamos establecer ese nivel que necesita el gobierno. Muy grave porque hay mucha gente pobre de escasos recursos que no pueden comprar muchas veces lo básico, mucho menos si van a subir el IVA, pues ahí sí la gente acaba de morir de hambre, más de lo que están. Pues esa es la obra de todos los políticos, eso no se espera más, sino es darle cada día más al pueblo de Colombia. Es triste escucharlo, pero es la realidad. No podemos nada. ¿Qué hacer? Si tenemos ese tipo de políticos que suben en una campaña, hacen promesas y después nos dan
nos dan donde es, en la nuca. Pues eso son artimañas del mismo gobierno, ¿no? Y vea que lo que sucedió ayer en la votación, ¿para qué más? El pueblo le gusta que lo sigan molestando y le sigan subiendo. Eso es un sofisma que ha creado el mismo gobierno y eso es imposible. Eso se lo debemos a ese asqueroso del Uribe. Y la gente sigue creyendo, que siga creyendo. Pues terrible, porque si no podemos hacer mercado ahorita, en este momento donde no la tiene, al subirle prácticamente, el Estado es el que se está comiendo todo. Así estamos con Cámara de Comercio, no hay forma de hacer, generar empleos, nada, está la situación que ojalá nos movilicemos todos los 11 millones que votamos y hagámonos sentir para que esto no suba más. Independientemente de que se las extiendan o no, pues el aumento de los impuestos siempre van a perjudicar al más pobre, ¿no? Jamás va a beneficiar al menos desfavorecido de esta ciudad. En cuanto a qué opinión, pues siempre lo van a hacer porque pues ellos se establecieron para eso lo impusieron y pues va a seguir siendo este sistema así, porque fue hecho así. Los ricos siguen arriba y los pobres abajo. Entonces los pobres seguimos eligiendo a ricos para que nos jodan la vida. Son las opiniones de la gente en las calles, Neiva. ¿Qué piensa, doctor Palomo? No, es una reacción entendible de la gente, por lo que les he mencionado, es que la forma en que se han presentado esas posibles decisiones sobre política tributaria han puesto es una confrontación entre las personas naturales y las empresas, que realmente no debiera existir, porque es que necesitamos las empresas que son las que generan empleo, pero también hay otro concepto que quiero tocarlo aquí también, que es el de la informalidad, y lo asocio entonces al proyecto del expresidente Uribe sobre el aumento del salario mínimo. Decir aumento extraordinario del salario mínimo, Jesús Antonio, se supone entonces que va a crecer más de lo normal, con el término extraordinario. Aquí normalmente se sube en 3.5, 4.5, a veces 5, si consideramos un punto más de productividad. Decir extraordinario, ¿qué es? Subir al 7, al 8 o al 9%, cuando el Banco de la República tiene una meta de tasa de inflación no superior al 3%. Entonces, si se sube extraordinariamente, insisto, ese salario mínimo, puede generar desempleo, la informalidad puede crecer. Claro. Entonces, por eso digo, a mí me parece que están hablando mucho, están generando esa incertidumbre y obviamente ponen a la gente a pensar. Mire, todos los que fueron entrevistados aquí, totalmente en desacuerdo con eso, aunque dicen, eso lo hacen siempre los políticos. Yo pienso que lo que menos debe tener política es la economía, porque es que la economía se mueve a partir de esa tradicional oferta y demanda que es la ley, muchos dicen perfecta, aunque se ha manejado y se ha tergiversado muchísimas veces, es decir, se ha manipulado. Pero indudablemente el análisis económico debe ser libre de apasionamientos políticos. Uno le escuché al presidente Uribe precisamente hablar de economía cristiana. Nunca yo como economista había escuchado ese término de economía cristiana. ¿Qué es eso? Uno entiende economía social, economía digital, economía ambiental, pero economía cristiana. Yo pienso que él se refería a la economía social, que es la que tiene que ver con los factores que afectan a la sociedad precisamente en estas decisiones económicas. 7 de la mañana, 1 minuto. En este martes 28 de agosto, nuestro tema del día. ¿Es buena idea grabar con IVA toda la canasta familiar como lo está planteando el ministro de Hacienda? Que hay más opiniones de la gente en las calles de Neiva. No es bueno, porque pues empezando que no hay, el salario no es justo. Pues el que tiene modo pues no le duele nada, pero nosotros que no tenemos buen salario pues no me conviene bien, no me conviene, ¿sí? Y pues le exijo al presidente Duque que cumpla lo que
lo que prometió. Eso sería una injusticia. ¿Por qué? Porque la canasta familiar afecta a todo el pueblo de Colombia y mayormente a los pobres porque somos mayoritarios. Eso está mal hecho, pero nosotros tenemos un presidente que confiamos que las cosas van a salir mejor. El señor presidente, nosotros los colombianos, está muy mal, donde él vino a Neiva, el departamento del Huila, los 36 municipios, 10 comunes, 9 corregimientos, donde él se comprometió directamente con todos los colombianos no subir la canasta familiar. Y sinceramente, el señor Carrasquilla, como ministro de Hacienda, está diciendo cosas y está modificando cosas, a donde tenemos el Senado y Cámara, alcaldes y gobernadores, que bajemos todas esas coberturas que están haciendo el presidente de la República. Está mal que le pongan IVA, viendo que nosotros los pobres buscamos lo más barato, que cambien de opinión, cambien de modo de pensar. Acabar con este país es lo único que pueden hacer, extender el IVA, la canasta familiar mortal. Yo tengo restaurante, debe reconsiderar la idea. No comparto que aumenten el IVA, antes de bajar el IVA y controlar la evasión, que es que el problema está en la evasión de impuestos. Donde el gobierno de Iván aumente el IVA, es el acabose sobre todo para el pueblo, para la base, para los pobres. Pues es un error muy grande porque los más afectados va a ser la gente más pobre del país y a consecuencia de esto son todos los problemas que se están presentando en Colombia y en el mundo. Son las opiniones de la gente en las calles de la capital del Huila. Doctor Palomo, ¿qué piensa? Vuelvo y digo, son reacciones normales, pero mire que acabo de escuchar un concepto, Jesús Antonio, que no nos han calificado todavía, que es el concepto de la ilusión y la evasión, o los conceptos. ¿Por qué? Porque es que cuando se dice vamos a hacer reforma tributaria, ¿cuál es el porcentaje de participación de esos conceptos? La evasión de impuestos, la elusión de esos impuestos, porque allí hay también formas para captar más recursos sin necesidad de aumentar los impuestos. Y vale recordar lo siguiente también para los televidentes en cuanto a este tema. Hasta ahora no se ha dicho que se van a aumentar los impuestos. Se está aumentando es la base de tributación, en un caso de los productos que no tienen IVA hoy y que la van a tener. Pero eso no es aumento de impuestos, es aumento de la base. Lo mismo que están diciendo en la parte de personas naturales, van a bajar el nivel de los ingresos para declaración de renta. Es decir, hoy más de 2.600.000 personas declaran renta por primera vez. No han aumentado los impuestos, simplemente han aumentado la base tributaria de las personas. Es decir, hoy más personas tienen que pagar impuestos. Entonces, eso obedece a un criterio que también hay que decirlo, en campaña se planteó. Hay muchas exenciones aquí en el país en materia tributaria. Entonces, contrario a lo que pasa en otros países, vale la pena invitar, esa es una expresión que está utilizando la DIAN ahora, lo invito a que declare renta. Entonces, invitar a que esa ampliación de la base tributaria nos ayuden a cargar esa base impositiva, esa carga impositiva. Eso es lo que se pretende, pero hasta ahora, repito, no se han aumentado los impuestos. Van a aumentar, y es lo que se pretende, el número de personas que deben declarar. Y por supuesto a ese número de personas se le va a aumentar el impuesto porque antes no lo pagaba, o lo pagaba en menor cuantía. Eso es importante hacer la aclaración. Y el tercer efecto que tampoco nos han dicho, ¿cómo se va a manejar el presupuesto de gastos? Porque también hay allí mucho por hacer. Tiene que haber un recorte importante de gastos, porque no pueden esperar solamente que se aumenten los impuestos para captar más recursos y no hagamos nada reduciendo nuestros gastos. Hay muchos gastos que podrían perfectamente administrarse mejor, gestionarse mejor. Hace 2 días leía yo, por ejemplo, que van a crear un programa
de propietarios de inmuebles. ¿Cómo lo van a hacer? Subsidiando hasta 1 millón de colombianos a razón de 250.000 años. Y entonces uno se pregunta, ¿pero luego no estamos buscando una reforma tributaria? Porque nos falta impuesto y por el otro lado estamos generando subsidios. Entonces, miren la contradicción. Sí, claro. ¿No? O tenemos o no tenemos. Y tenemos que ser bastante coherentes con esos planteamientos. Doctor Palomo, ¿cuáles son, usted como experto, como economista, sus principales recomendaciones para los neivanos y para los huilenses de cara a todos estos anuncios que está haciendo el gobierno en materia económica? Pues uno, estar atentos a los desarrollos de estos proyectos, porque todavía, insisto, no se ha decidido nada, la última palabra no está dada. Hay estas declaraciones, como anuncié, pero hasta ahora no nos han dicho, ni en el caso del IVA, ni en el caso del salario mínimo, de cómo va a aumentar y si el proyecto va a pasar, etcétera. Lo que sí sabemos es que se va a ampliar la base de tributación personal, es decir, las personas naturales que hoy no pagan impuestos van a pagar porque se aumenta esa base tributaria. Entonces hay que estar muy atentos a eso y obviamente hacer cuentas. Si es en el caso del IVA, saber, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del ministro Carrasquilla, que su canasta familiar le va a costar 18.000 pesos más por cuenta del IVA, y si es del decil 2, le va a costar 27.000 pesos más. Esos son dineros que así se lo devuelvan, insisto en ello, tiene que sacarlos uno al momento de hacer el mercado porque el IVA se lo cobran inmediatamente. Entonces, sí, claro, hay que estar atentos, repito, y programar de nuevo sus presupuestos familiares. ¿Qué tantas precauciones a la hora de comprar, doctor Palomo? Pues las mismas que uno hace, comprar de la mejor manera, ¿no? Saber en dónde es que se debe hacer el mercado, porque es que también hay dentro de esa amplia oferta de bienes, unos que son más baratos que otros que tienen la costumbre de comprar solamente esos productos, valdría la pena reconsiderarlos y que ofreciendo la misma satisfacción se puedan adquirir. De manera que es mucho lo que tiene uno que hacer, pero indudablemente, independiente de las cifras finales, porque insisto en ello, no se han conocido, van a subir bastante las bases de tributación, es decir, hoy los que no pagan impuestos, personas naturales, van a pagar. Y eso se debe tener muy en cuenta. ¿Las tarjetas de crédito qué tan recomendables son hoy por hoy? Lo que siempre digo cuando hay esa pregunta, el control, la tarjeta de crédito es un arma de doble filo. Lo saca uno de apuros, pero le amplía o le pasa, le traslada el problema para otro periodo. Entonces hay que ser muy precavidos, muy prudentes en su manejo. Pues doctor Germán Palomo García, economista, ex jefe de planeación departamental, ex secretario ejecutivo de la Cámara de Comercio de Neiva, columnista del Diario de la Nación, mil gracias, muy amable. Su mensaje final para todos los huilenses, doctor Palomo. Bueno, siempre es un gusto compartir con Jesús Antonio y con los televidentes estas inquietudes que a mí personalmente me satisfacen porque quiere decir que la gente, como se dice popularmente, ya no traga entero y hay que conocer muy bien cuáles son las consecuencias de medidas de gobierno. Como hoy no tragamos entero, nosotros los que de alguna manera comentamos estos hechos, pues tenemos que transmitírselos a toda la ciudadanía, a todos ustedes, para contribuir a que estén con todos los conceptos claros y puedan también participar de estas decisiones. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Palomo. 7:11 minutos, no se vayan de la sintonía, ya llegan más invitados al programa.